En medio de las presiones de varios países del continente americano, entre ellos México, Argentina, Honduras, Guatemala, varios países caribeños, Bolivia, etcétera, de que si no, así, no invitan a Cuba, a Venezuela y Nicaragua a la Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en Estados Unidos, sencillamente no van a ir. Estados Unidos les ha respondido con, creo que la peor respuesta que puede responderle a estos países que bueno, se encuentran molestos, y claro, también obviamente los Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y es que, a pesar de que se llama Cumbre de las Américas, en donde los países van a ir para hablar sobre asuntos del continente, Estados Unidos ha invitado a un país europeo, y a un país que, bueno, al final ve a todos los países latinoamericanos, o la gran mayoría, como su colonia, lo sigue viendo, que finalmente los conquistó hace ya 300 años, pero que de todos modos los sigue o nos sigue viendo como su colonia, y es España, en algo que verdaderamente es súper, súper, súper bizarro, extraño, y una, creo que pésima respuesta a la crisis generada. Claro que España es un gran país, pero es europeo, y que vaya a Cumbre de las Américas es totalmente inapropiado, porque entonces pues los españoles van a seguir sembrando la idea de que finalmente los latinoamericanos siguen siendo sus colonias. Por lo tanto, Estados Unidos, con que llegue a acuerdos con España, es suficiente para llegar a acuerdo con sus colonias. No, es algo muy, muy, muy inapropiado. Que bueno, yo supongo que así Biden no va a tener ya la humillación de, por ejemplo, no recibir a presidentes importantes de Latinoamérica, como México, como Brasil, como Argentina. Son los 3 países más importantes después de Estados Unidos en donde gira la economía del continente. Ninguno de ellos iría. Y entonces mejor traigan a España. España, el abuelito y el papá de todos ellos. Bueno, de Brasil. Brasil fue colonia portuguesa, pero ustedes me entienden. Y ahora, pues vamos a ver cómo responden, porque ponen, claro, en un mayor predicamento a muchos países que ahora tendrían que aceptar la presencia de España y no de Cuba, de Venezuela o de Nicaragua. ¿Sí me entienden? O sea, es una solución muy extraña. Creo que es un monstruoso error que únicamente va a generar que la humillación sea mayor a Estados Unidos. Bueno, este más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Tal parece que Joe Biden acaba de cometer el peor error en su administración. Esto luego de que adelantara previamente que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estaban invitados a lo que sería la Cumbre de las Américas. De acuerdo con Biden, estos países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no están invitados porque no respetan lo que él considera democracia. En el dado caso de que no estés consciente de todo lo que está pasando en este ámbito y previo a la Cumbre de las Américas a realizarse, América Latina ha expresado su inconformidad y varios países han anunciado que no van a asistir a dicha cumbre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue el primero en levantar la mano y decir que no iba a asistir a esta cumbre si Biden no invitaba a todos los países que conforman el continente americano. Dijo esperar en su momento que Biden demuestre su solidaridad con todos estos países y se muestre optimista e invite a todos los miembros para la cumbre. Sin embargo, Biden todavía no ha dado a conocer la lista como tal de los invitados. Sin embargo, existe un país que no forma parte de los miembros establecidos que podría ser invitado. Antes de dar a conocer el nombre de este país, debemos recordar que la Comunidad del Caribe, que cuenta con alrededor de 15 miembros, también ha puesto en duda su participación por el mismo motivo que tanto México como Bolivia, Honduras han rechazado a Biden por no invitar a todos los miembros. La administración de Biden aún no ha revelado públicamente la lista. Sin embargo, cometió el terrible error de invitar a España. ¿Por qué invitar a un país miembro de la Unión Europea a esta cumbre de las Américas? La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado norteamericano Antony Blinken a su homólogo español José Manuel Álvarez, quien representará a España en dicha cita.
Para muchos países, hacer la Cumbre de las Américas sin Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no esté Bolivia ni México, representaría un factor de gran deslegitimación a una cumbre que tendría que ser la más participativa. Ya no hablemos de la que se realizó en el 2021 porque muchos países no quisieron asistir debido al COVID-19. Sin embargo, se había llegado a acuerdos previamente que todos los miembros debían ser invitados a esta cumbre. Y el hecho de que Estados Unidos esté invitando a un país de la Unión Europea no está dando el mejor mensaje a la unión que se está formando como tal de toda América Latina. Estados Unidos en este momento no cuenta, y a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Biden, con un liderazgo político en la región. Sí, su aliado más poderoso, llamémoslo así, podría ser Canadá. Sin embargo, México es quien realmente ha movido como tal a las masas. Muchos países están respondiendo a la iniciativa de este país. Finalmente, Estados Unidos no cuenta, a pesar de los esfuerzos que está haciendo Biden, con un liderazgo político en la región. No importa que su principal aliado sea Canadá, pero México en este punto ha demostrado que el liderazgo de Biden es inexistente. ¿Por qué? Porque se ha visto rechazado por la mayoría de las naciones y no tiene ese respaldo como tal. En cambio, México sí ha contado con diversas relaciones, incluyendo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es el problema de Biden? Porque en el momento en el que decidió rechazar a esas tres naciones, se ha puesto la soga al cuello políticamente hablando, porque ya no tiene el respaldo de todo su continente. Sabemos que Estados Unidos como tal ha sido la principal potencia de nuestro continente. Sin embargo, en el momento en el que México dio un paso al frente y decidió no apoyar, no respaldar la decisión de Biden y que más naciones se unieran a este hecho, ha dejado a Biden completamente solo, sobre todo cuando estamos viendo que a nivel mundial existe una tensión constante entre Estados Unidos con Rusia, Estados Unidos con China, por las personas a las cuales está apoyando, Estados Unidos en este caso, que es Ucrania y Taiwán. Entonces, en el momento en el que América Latina decide darle la espalda a Biden, quiere decir que en el dado caso de una tercera guerra mundial o de un conflicto aún mayor, Estados Unidos está prácticamente solo y respaldado únicamente por Canadá. Gobiernos, principalmente de corte progresista de izquierda, ratifican la necesidad de respeto mutuo, del diálogo, autodeterminación de los pueblos y un nivel mayor de autonomía de los estados frente a la superpotencia que este es Estados Unidos. La urgencia del petróleo derivada del conflicto de Ucrania, la tensión regional en torno a esta cumbre de las Américas han literalmente arrodillado a Estados Unidos para relajar sus medidas coercitivas contra Venezuela y Cuba, que datan de mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que Biden está tratando de sobrevivir, está tratando de verse fuerte frente a las próximas elecciones a realizarse en su país, de las cuales en este momento los republicanos llevarían una enorme ventaja contra los demócratas, que a simple vista no han hecho nada para mejorar a su nación. Mientras el presidente Biden en este momento está realizando una gira por Asia, su gobierno está tratando de salvar la cumbre. Hace un par de horas, el embajador de Estados Unidos en México acudió al Palacio Nacional para tener una nueva charla con el presidente mexicano, para tratar de convencerlo de que asista a esta cumbre. Una cumbre vacía, simplemente porque sin la asistencia del mexicano, muchos países de Centroamérica tampoco acudirían. Y una cumbre vacía lo único que generaría es que los esfuerzos de Estados Unidos para reafirmar su influencia en América Latina ante los avances que está teniendo China en la región, simplemente terminarían de derrumbar a esta nación ante los avances de China en la región, al tiempo que aumentan las preocupaciones de Estados Unidos sobre un supuesto retroceso democrático en esta zona. De momento, Biden considera invitar
a un representante cubano para que asista como observador a la cumbre. Esto de acuerdo con un funcionario estadounidense que en su momento solicitó el anonimato para no tener ningún problema con los de arriba. Sin embargo, mientras Biden continúa por su gira en Asia, en la cual lo único que está haciendo es avivar la llama de la tensión con China, su gobierno lo único que está haciendo en este momento es considerar invitar a un representante cubano. ¿Para qué? Para que asista como observador a la cumbre, no como realmente participante. Entonces, si Biden no logra controlar esta cumbre de las Américas que está por efectuarse en 15 días, definitivamente su fuerza, o lo que en su momento se llamó la fuerza del respaldo de todas estas naciones, porque de la fuerza de la cual presume Biden, o en general Estados Unidos todos estos años, se verá completamente derrumbada contra la realmente fuerza que es la unión de toda América Latina, que en muchas ocasiones no se ha querido aceptar y Estados Unidos no lo ha permitido, porque en tan solo un par de meses se logró hacer que se liberaran sanciones en contra de Cuba y Venezuela. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene la fuerza necesaria para hacer frente a toda América Latina. Es un momento que se tiene que aprovechar, porque Estados Unidos el día de mañana que logre ver una pequeña apertura para destruir esta unión de América Latina, la va a aprovechar y quizás sea la única vez que se tenga como tal la oportunidad de decirle a Estados Unidos: muchas gracias, nosotros podemos porque juntos somos más fuertes. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.